El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la red de la diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El hueco en el muro. Y en este martes 18 de febrero, en su programa El hueco en el muro, hemos compartido diferentes comunicados y manifiestos respecto al asesinato del líder indígena Francisco Marupa desde el pueblo Leco. Manifiestos que solicitan la investigación del caso y justicia por el líder indígena Francisco Marupa. Nos vamos a la nota junto con nuestra compañera Gaby y Pablo. Ya lo habíamos conversado en este bloque, vamos a encontrarnos con un hermano de la parte de la Amazonía boliviana, donde ha acontecido un hecho que se ha denunciado desde el día viernes. Se ha asesinado a un líder social, defensor de la madre tierra, y pues se encuentra ahorita en el proceso de esclarecimiento de las causas de ese crimen. Estamos teniendo problemas para establecer este contacto debido a la distancia en la que se encuentra el compañero está en el campo. Mientras logramos establecer este contacto, pues queríamos compartir uno de los pronunciamientos que han sacado desde la CEPILAP, que es la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, y que ha escrito un pronunciamiento del Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB, que exige al gobierno de manera inmediata una investigación exhaustiva, transparente e imparcial para el esclarecimiento de este hecho atroz que cobró la vida de nuestro hermano líder indígena Leco Francisco Marupa. Demandamos que se identifique a los responsables materiales e intelectuales y que se les aplique todo el peso de la ley, sin dilaciones ni encubrimientos. El pronunciamiento dice: al Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB, o de parte del Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB. El Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB expresa su más profundo repudio ante el asesinato del líder indígena Francisco Marupa, dirigente de la comunidad Torewa del territorio indígena Leco y afiliado a la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, el CIPLA. Este atroz crimen no solo arrebata la vida de un defensor incansable de su territorio y del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, Madidi, sino que constituye un grave atentado contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia ante el cruel y despiadado asesinato perpetrado y manifiesta lo siguiente. 1. Condenamos enérgicamente el crimen que ha cobrado la vida de un hermano indígena cuya brutalidad refleja un atentado no solo contra su persona y su familia, sino contra la dignidad y los derechos de todos los pueblos originarios. Rechazamos y repudiamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de nuestros hermanos y hermanas. 2. Exigimos a la Fiscalía General del Estado que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales disponga de manera inmediata una investigación exhaustiva, transparente e imparcial para el esclarecimiento de este hecho atroz. Demandamos que se identifique a los responsables materiales e intelectuales y que se les aplique todo el peso de la ley sin dilaciones ni encubrimientos. 3. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al Consejo Indígena del Pueblo Leco de Apolo, al CIPLA, y a la familia de la víctima en estos momentos de profundo dolor. Nos sumamos a su clamor de justicia y nos comprometemos a seguir de cerca el proceso de investigación hasta que se haga justicia. 4. Reafirmamos el compromiso del Tribunal Supremo de Justicia Indígena y de la CIDOB con la defensa de los derechos de las 34 naciones y pueblos indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía de Bolivia, exigiendo respeto a nuestra autonomía, nuestros territorios y nuestra forma de vida. No permitiremos que la impunidad se instale en nuestro pueblo ni que se vulnere la paz y la seguridad de nuestras comunidades. Exhortamos a las autoridades competentes a actuar con celeridad y a la sociedad civil a mantenerse vigilante ante este grave hecho, que no solo enluta a una familia, sino a todas las naciones y pueblos indígenas de Bolivia, que seguimos luchando por el respeto de nuestros derechos, nuestras formas de vida, nuestra cultura y nuestra casa grande. Justicia para nuestro hermano Francisco Marupa, y es firmado por el presidente de la CIDOB. Pablo, no sé si hemos logrado establecer contacto con el compañero.
Lamentablemente, las condiciones en las que nos encontramos a nivel nacional respecto a la señal que permite estos contactos, pues no logramos establecer respuesta del presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz para precisamente ampliar lo que está aconteciendo frente a este asesinato. El día de ayer se ha conocido desde la prensa la identificación del victimario. Sin embargo, para el día de hoy se espera la ampliación no solamente de las declaraciones de quien ha sido identificado como el asesino del señor Marupa, sino que es importante profundizar la investigación y no dejarlo solamente en un tema personal, como se había planteado el día de ayer a nivel de medios. Por eso es que el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, informó que convocará a declarar a todos los comunarios de Toregua, del municipio de Apolo, del departamento de La Paz, y también a los familiares del líder indígena Leco Francisco Marupa, esto con el fin de contar con más elementos para esclarecer el asesinato. El Ministerio Público, según una nota de prensa, indagará los videos que han sido difundidos y las declaraciones que están en las mismas. Existen actos investigativos pendientes y la declaración de los comunarios de Toregua y de los familiares, además de la inspección técnica ocular para sustentar la presente investigación, decía el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres. Recordemos que Francisco Marupa fue encontrado sin vida y los pobladores del lugar apuntaron como responsables a los grupos irregulares que trafican con las tierras para destinarlas a la minería ilegal. Días después se ha aprendido a un señor que la prensa solamente menciona su nombre, el señor Julio, los apellidos solamente como LT, quien dijo que había sido enviado para matar al agricultor y defensor de la naturaleza. El fiscal Torres indicó que la causa del suceso es por un presunto altercado entre ambas personas, no por temas de sicariato o conflictos vinculados a la minería ilegal, como se indicaba desde las denuncias que compartimos hace un momento. Torres dijo que serán objetivos de la investigación para establecer los orígenes del crimen. A la vez dijo que la autopsia que se hizo al cuerpo del líder indígena determinó que el fallecimiento, así como se comunicó por la prensa, era por un trauma encefalocraneal y shock hipovolémico ocasionado por golpes en la cabeza. Ese es un poco también, ¿no?, alguna información complementaria respecto a esa necesidad de una profundización de la investigación sobre este asesinato. Pero volviendo nuevamente a las posibilidades de contacto, no es posible hasta ahora ese contacto con el señor Francisco, presidente de la CEPILAP, Gaby. Sí, es don Gonzalo en realidad, Pablo, pero vamos a estar intentando establecer contacto y cualquier momento vamos a interrumpir uno de los bloques del programa para poder conversar y que nos informe. Mientras tanto, también quería compartir una carta que ha hecho llegar el CIPLA, la Central Indígena de Pueblo Leco de Apolo, al presidente, ¿no? Y dice: presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora; vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes; fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Rieder Mariaca Montenegro; defensor del pueblo, Pedro Francisco Calizaya Aro. El asunto, dice: urgente demanda de garantías estatales ante continuas amenazas y falta de seguridad para nuestros hermanos de la comunidad indígena Taregua, integrante del pueblo indígena Leco de Apolo, tras el asesinato de Francisco Marupa. Excelentísimo señor presidente, señor vicepresidente y señor defensor del pueblo, reciban un cordial saludo a nombre del pueblo indígena Leco de Apolo, compuesto por 19 comunidades organizados en la Central Indígena del Pueblo Indígena Leco de Apolo, CIPLA. Me dirijo a ustedes con profunda preocupación y urgencia ante la grave situación de inseguridad y las constantes amenazas que enfrentamos tras el brutal asesinato de nuestro hermano Francisco Marupa, integrante de la comunidad Toregua. Como es de su conocimiento, el pasado 12 de febrero del 2025, Francisco Marupa fue cobardemente asesinado en su propio Chaco, ubicado en las márgenes del río Hondo, dentro del Parque Nacional Madidi.
Este crimen no es un hecho aislado, sino la trágica consecuencia de la creciente violencia y la sistemática invasión de nuestro territorio ancestral por parte de mafias dedicadas a la minería ilegal y al tráfico de tierras. En mi calidad de capitán grande, he denunciado reiteradamente estos hechos, alertando sobre los despojos forzados, la quema de viviendas y las constantes intimidaciones que sufren nuestros comunarios. La aprehensión de uno de los autores materiales del asesinato, lejos de traer tranquilidad, ha exacerbado las amenazas contra quienes han colaborado con la justicia. Nos informan los miembros de la comunidad toregua que hoy nos encontramos en una situación de extremo riesgo. Nosotros corremos realmente riesgo, caminamos solos, 1 o 2 por el río Beni, que es el único acceso que tenemos en el trayecto. Ante esta situación límite, el pueblo indígena Leco de Apolo, organizado en Cipla, exige de manera urgente: 1. Garantías estatales integrales para la seguridad y protección de todos los miembros de nuestras comunidades, especialmente para aquellos que han participado en la identificación y entrega de los responsables del asesinato de Francisco Marupa. 2. Presencia permanente y efectiva de fuerzas del orden en nuestro territorio con el fin de disuadir a los grupos criminales y asegurar el libre tránsito de nuestros comunarios. 3. Investigación exhaustiva y sanción ejemplar para todos los autores intelectuales y materiales del asesinato de Francisco Marupa, así como para aquellos que financian y promueven la minería ilegal y el tráfico de tierras en nuestro territorio. 4. Cumplimiento irrestricto de nuestros derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los convenios internacionales, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el respeto de nuestra autonomía y libre determinación. 5. Atención inmediata a las necesidades de la familia de Francisco Marupa, brindando apoyo económico, social y psicológico para superar esta difícil situación. Con la esperanza de ser escuchados y atendidos a la brevedad, me despido reiterando nuestra urgente demanda de garantías estatales para la protección de la vida, la integridad y el territorio del pueblo indígena Leco de Apolo. No solo mataron a un indígena Leco, también mataron a un defensor de la naturaleza de nuestra madre tierra. Y es firmada por la directiva de la CIPLA. Gracias, Gaby. Y no solamente no son las organizaciones indígenas las que vienen haciendo este reclamo, ¿no? Por el tema de la investigación y para que se aclaren esas primeras declaraciones que dan cuenta del tema del sicariato, que el día de ayer se ha querido dejarlo de lado por la declaración que ha hecho quien ha sido identificado como victimario. Es decir, el hecho de que esas declaraciones digan, ¿no?, de que ha sido enviado para asesinar a este defensor de la naturaleza, no han sido libres, no han sido alegres, no han sido hechas simplemente al azar, sino que respondía precisamente a un contexto. Pero eso es lo que se tiene que investigar y por ahí la necesidad de que se presione desde distintos espacios para que esa investigación se profundice. Así lo ha hecho también la Defensoría del Pueblo, porque entiende, por ejemplo, que el Estado, la Constitución Política del Estado le reconoce al Estado la obligatoriedad de proteger y garantizar desde la propiedad comunitaria y colectiva que comprenden los territorios indígenas, pero también la defensa de quienes son defensores, protectores de estos espacios, ¿no? Uno de los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo ya el pasado 15 de febrero dice que la Defensoría del Pueblo, tomando conocimiento de la muerte no natural del ciudadano Francisco Marupa, persona perteneciente al pueblo indígena Leco y defensor de los derechos de la madre tierra, que aún esté en investigación. Ese hecho habría ocurrido, como se ha informado, el 12 de febrero en la localidad de Toregua. El manifiesto emitido por la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, al que diste lectura también, Gaby,
que ha llegado también a la Defensoría del Pueblo, se hace conocer que Francisco Marupa dedicó su vida a proteger al territorio indígena ancestralmente habitado y conservado, sobre todo por el pueblo leco. Sin embargo, en la actualidad existen estas mafias criminales que estarían explotando ilegalmente los recursos naturales existentes y que, pese a haber denunciado la presencia de estas personas, no se habrían realizado acciones de protección. Más al contrario, se produjeron hechos de violencia hasta producirse este presunto crimen. El numeral 3 del artículo 394 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado reconoce, protege, garantiza la propiedad comunitaria o colectiva que comprende a los territorios indígenas originarios campesinos. A su vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por nuestro Estado mediante la Ley 3760, señala en el artículo 7 que los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, en paz y seguridad, y no ser sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún acto de violencia. Y también está el Acuerdo de Escazú, que impone al Estado la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques contra los defensores ambientales, garantizando su integridad y su derecho a la vida. Son varios pronunciamientos los que se van sumando y que tienen que, de alguna manera, hacer que estas investigaciones se profundicen. Y bueno, pues esperamos más adelante tener la posibilidad de el contacto con la presidencia de la CEPILAB para ampliar otros detalles, ¿no?, sobre este crimen, pero sobre todo sobre la necesidad de tomar atención a esas amenazas, a esos hechos de sicariato que han sido denunciados inicialmente y que no se quede solamente como un crimen muy personal, que según la información ayer compartida, daba a entender de que ya se habría resuelto el problema y que no hay necesidad de mayor investigación porque ya hay una persona detenida confesa, ¿no?, de ese crimen. Esa es la situación, entre otros aspectos también, Gaby Santos, respecto a este tema que esperamos más adelante poder ampliarlo, ¿no? Ya si no es en la edición de hoy, en los días siguientes, tener estos contactos que nos puedan ampliar esa información precisamente. Así es, de alta preocupación esta denuncia sobre la verdad, sobre la muerte, el asesinato, esa es la palabra exacta. Estaremos haciéndole un seguimiento, ojalá que tengamos la posibilidad también de conversar y tener mayores detalles en torno a lo acontecido. No sé si hay algo más, Gaby. Así es, Santos y Pablo, vamos, como tú decías, Pablo y Santos también, vamos a hacer acompañamiento a lo que acontece en el territorio, pues que ha desembocado en este fatal asesinato, ¿no? En esta, no sé cómo decir, que nos lastima a todos y todas, como dice también el pronunciamiento de la Central de Justicia de la CIDOB, ¿no? Pues del Consejo de Justicia Indígena, ya que no solamente han lastimado a ese territorio, sino también nos está lastimando a todos y todas, porque como ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, no solamente es conversar de nuestros hermanos y hermanas de pueblos y nacionalidades indígenas como guardianes, guardianas, protectores y protectoras de nuestra madre tierra, sino cómo acompañamos, cómo también pues nos sumamos a estas exigencias de justicia y esclarecimiento de lo que ha sucedido y de alguna manera la sanción a las responsables. También en el pronunciamiento hacen notar que no es la primera vez que ellos vienen y ellas vienen exigiendo protección por estas mafias que están actuando en sus territorios, por estos desplazamientos de los cuales están siendo víctimas, ¿no? Y hasta el momento no se les ha escuchado hasta que ha tenido que pasar esto. Entonces, y también en las condiciones que se encuentran, y no, por ejemplo, la accesibilidad a la comunicación es muy compleja y es algo que está pasando ahorita justamente para poder establecer el contacto con don Gonzalo, que es el presidente de la CEPILAB, ya que estamos intentando comunicarnos por todas las vías posibles y pues el tema de la señal no lo está haciendo posible. Pero en esta semana vamos a compartir en este espacio del Hueco en el Muro el encuentro que habíamos prometido para esta oportunidad, para seguir conversando y conociendo lo que acontece en ese territorio.
Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco en el Muro. Les recordamos que pueden escucharnos de lunes a viernes de 9 a 11:30 de la mañana a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, así como pueden escucharnos a través de www.radioguaynatambobolivia.blogspot. El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.